Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2. Nuestro equipo está conformado por Laura Abigail, Violeta Abigail, Gerardo, David, Oscar y Oscar. Nosotros les vamos a presentar una propuesta de diseño de una planta de tratamiento que conforma los 4 aspectos principales, que son los tratamientos previos, los primarios, secundarios y terciarios. La propuesta de planta que nosotros les traemos es enfocada al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca. Escogimos este estado en particular, en primera porque es uno de los 2 estados más poblados de Oaxaca. En segunda es porque es un gran generador de aguas contaminadas y en su mayoría son desechadas al río Papaloapan. Estas aguas no tienen un tratamiento previo y, como se ven en las imágenes, el río Papaloapan está altamente contaminado. Uno de los aspectos que derivan de esta contaminación es que generan muchos microorganismos generadores de enfermedades para los habitantes en las zonas conurbadas al río. Otro de los aspectos es que, al no tener control de las aguas contaminadas, los cuerpos de agua que están conectados al río también sufren deterioro, la flora y la fauna se van degradando. Como dice en el recuadro, el 70% de las aguas servidas de la zona desembocan en el río, y la propuesta de planta va enfocada a salvaguardar la flora de esta región. Y a continuación, pues mis compañeros les van a presentar el diseño de la planta. Como primer paso tenemos el cribado. El cribado es un método que elimina los contaminantes más voluminosos, ya sean flotantes o suspendidos en el agua residual. En general, en las plantas de tratamiento, el cribado de huesos se utiliza para remover los sólidos de gran tamaño o la basura que estos generan. La siguiente. La siguiente. Como segundo paso es el desarenador. Tenemos que va a ser drenaje combinado y separado que contiene arena. Esta se caracteriza por ser no protectible y tener una velocidad de sedimentador mayor que la correspondiente a la materia orgánica biodegradable. Bueno, para nuestro cálculo de cribado y desarenado, ocupamos nuestros siguientes datos, que son los censos anteriores que se hicieron en el 2000, 2010 y 2020, y nuestra población es la que se muestra en la tablita. Para los datos vamos a ocupar que la velocidad de aproximación va a ser a 60 centímetros entre segundos, el espesor va a ser a 35 y el claro va a ser a 40. Para nuestra población futura tenemos que va a ser de 177.882 habitantes para el año 2070, y en nuestro caudal calculamos que son 44.470.500 litros por día. Para nuestro área de tiro calculamos que son aproximadamente 3.4313 metros cúbicos. Esto es cuánto puede subir el agua a las rejillas. Y para nuestro cálculo de barrotes, para nuestro ancho de tirantaje va a ser de 1.85 metros cuadrados. Para nuestro número de barrotes, tenemos que van a ser 47 barrotes en cada rejilla, y esto lo multiplicamos por 5, que son las 5 fríos que se van a llevar.
llevar y serían 235. Para nuestro cálculo de nuestro sedimentador, nosotros ocupamos un diseño que sería de 8 metros de largo por 4 metros y nuestro volumen total nos daría 120 metros cúbicos, que este sería el volumen de cada unidad operativa. Para nuestros muros de espesor vamos a ocupar 50 centímetros y eso lo vamos a multiplicar por 3, que son el número de rejillas que hay, y estos serían 150 centímetros. Para nuestra distancia operativa de cada una de las cribas va a ser 6.5 metros aproximadamente, y para nuestro volumen de cada una, de la primera, que sería del 25%, son 6 metros cúbicos. Para la segunda vamos a ocupar 24 metros cúbicos y para la tercera 32 metros cúbicos. Y sería todo. Bueno, ahora empezamos con la sedimentación, y esta es una técnica que es un proceso simple y de muy bajo costo, que se emplea en el tratamiento de aguas residuales. Para acelerar el proceso de sedimentado, podemos agregarle algunos coagulantes para que empiece a sedimentar. La siguiente, por favor. Bueno, y en los cálculos correspondientes, utilizaré la fórmula para calcular el sedimentador, que es H es la altura, Q es caudal y A es área. Que en este caso la fórmula para calcular la altura es H es igual a 3 por Q sobre 2 A. Igual de esta forma tenemos aquí nuestro procedimiento y nuestro resultado final, que fueron 205.680. Y para la velocidad de sección tenemos la fórmula, que es VC es igual a 2 por G por HV. HV es la altura de la velocidad, que se calcula multiplicando altura por velocidad, que es 1500 km sobre hora. Y de igual manera, aquí tenemos nuestros cálculos y nos termina dando 5.019.542.58. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora para la longitud del desarenado, igual utilizamos esta fórmula, que es altura por velocidad y por velocidad de sección. Y igual utilizamos en esta para calcular el tiempo, que es log más por 0.3 sobre velocidad por 60. Igual aquí tenemos nuestros cálculos para lo de longitud de deserenador, y son 3.428.048 para la longitud del deserenador metros. Y para el tiempo son 0.02970 metros sobre segundo. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahora continuamos con el proceso de filtración. Igual esta técnica se hace para atrapar algunos sólidos mínimos que hayan pasado después del cribado. Que, por ejemplo, le agregamos los coagulantes, se mezcla, llega el sedimentador y aquí está el proceso de filtrado, que es donde empieza, ya no provoca que vayan ciertos sólidos. Y eso es todo. Bueno, el siguiente proceso es coagulación-floculación, y bueno, sabemos que este proceso es útil para separar las partículas coloidales que existen en dichas aguas, y es uno de los procesos más esenciales en el tratamiento de las aguas residuales. Siguiente. Perdón. Bueno, para calcular este procedimiento se tienen que calcular ciertos caudales que tienen que ver con el
vamos a tener 3 tramos. En estos 3 tramos van a estar conformados por diferentes tiempos. El primero va a tener un tiempo de retención de 8 minutos, el segundo 16 minutos y el último de 24 minutos. Para esto se hace el diseño de diferentes caudales, como es el caudal máximo diario, el caudal promedio, y así como también tenemos la longitud del recorrido, el ancho del canal y el cruce entre las pantallas. Bueno, para esto vamos a calcular diferentes caudales. En este caso vamos a tener el caudal promedio, y este se calcula calculando la población por el caudal obtenido al principio de las diapositivas o de los cálculos previos. En esto nos va a dar una cifra aproximada de 79.150 litros sobre segundo. El siguiente caudal sería el caudal máximo diario, que esto es igual referente al tiempo de retención de dicho proceso, que va a ser calculado por el caudal promedio, que ya lo había mencionado, por K, que es una constante, y en este caso sería el resultado sería de 102.836 litros sobre segundo. Y bueno, una vez calculado estos dos caudales, tenemos que calcular así también la longitud del recorrido, y en esto vamos a calcular la longitud del recorrido, sería la velocidad por el tiempo. La velocidad ya viene determinada en ciertos libros de teoría, por así decirlo, y en esto serían los 0.14 metros sobre segundo, y el tiempo sería tomando la diferencia de los dos tiempos de entre 24 y 16, que serían los 8 minutos, y nos daría una cifra de 67.2 metros. Asimismo, tenemos que calcular el ancho de la pantalla. ¿Qué me refiero con el ancho de pantalla? Pues digamos que son los canales donde se van a agregar el flocculante y donde va a estar el agua. Bueno, para esto tenemos un ancho de 1.5 metros, y de ahí tenemos que, una vez teniendo todo este tipo de cálculos, se va a hacer también el cálculo de las cruces de pantallas, que es lo mismo que mencioné anteriormente, que es cuando, digamos que es entre la pantalla o las barreras que tiene cada uno del rotulador, y esto sería de 7 metros. Y ya por último, en el siguiente programa, sería ya el cálculo del coagulador, sería, vamos a usar cal, y bueno, esta sería una dosis adaptada de 150 partes por millón. Y el consumo de coagulante diario vendría en kilogramos sobre días, y tendríamos un resultado de 118.675 por 10 a la 20 kilogramos sobre día. Y ya sería todo de mi parte. Yo les voy a hablar sobre los nodos activos. Es un proceso que se lleva haciendo desde 1914. En Inglaterra empezaron a descubrir que era un proceso muy eficiente para la eliminación de elementos patógenos. Era un proceso altamente costoso, pero muy eficaz. Entonces, desde ese tiempo para acá ha tenido evoluciones, y actualmente es una de las formas más con mayor inversión sobre, por ejemplo, procesos aerobios, que son los de menor costo. Ok, bueno, el planteamiento de nuestro problema está en que se desea tratar un agua residual con una demanda bioquímica de oxígeno de 200 miligramos sobre los litros. Mediante el proceso de fangos activos de mezcla completa, la demanda bioquímica del efluente debe de ser inferior a 20 miligramos según la normativa de la NOM 001. La siguiente, por favor. Ok. Las condiciones que nos plantea el problema de nuestra planta y en realidad del diseño del proceso de fangos es de que se supone que en el pueblo hay una temperatura de alrededor de 20 grados centígrados. El caudal del afluente, o sea, la cuestión de alimentación, está alimentada por 0.51
47 metros cúbicos sobre segundos. El agua residual contiene nitrógeno, fósforo, azúcares, lípidos y otros nutrientes, porque en el pueblo donde se están arrojando todas estas aguas residuales sin un pretratamiento existe una central de abasto y obviamente las aguas residuales domésticas que se generan. Entonces, obviamente en el reactor ocurrirá una fermentación sulfídrica, a lo que las bacterias que intervienen en la putrefacción y también provocan la liberación de ácido sulfuroso, ocurre también con las sulfobacterias. Entonces vamos a ocupar este tipo de bacterias para poder destruir estos elementos que están en mayor composición en nuestra agua residual. Los microorganismos de lodo activado está compuesto principalmente por bacterias fotosintéticas, bacterias ácido-lácticas, levaduras que se encuentran en estado de latencia, obviamente para la descomposición de esta materia orgánica. El FLOC está compuesto por bacterias, elegimos este microorganismo, este bicho, que se llama Aspariotilus natans, que son microorganismos filamentosos con un diámetro entre 1.3 y 2 gramos de micrómetros gram negativas con un aspecto alargadas delgadas. Lo siguiente, por favor. Ok, bueno, necesitamos saber la demanda bioquímica de nuestro efluente, o sea, de lo que va a salir después de nuestro proceso bioquímico, y suponemos que la DBO de lo que va a salir de nuestro proceso es igual a la DBO del efluente que escapa del tratamiento más la demanda bioquímica de los sólidos en suspensión del afluente. Entonces, igualamos que 20 es igual a S más 20 por 0.65 por 1.42 por 1.68. Estos tres son parámetros de cinética de los microorganismos. Entonces, si seguimos, despejamos la S, nos queda que nuestro afluente se estima que va a salir con un 7.45 miligramos litros de DBO. Esto se ajusta a la normatividad de la 001 semanal y pues nos estaría dando alrededor de un 97% de eficiencia a la planta si los cálculos evaluados se generan de manera correcta. El siguiente, por favor. Bueno, sabemos que nuestro microorganismo principal es nuestro microorganismo sabemos que debe de estar en estado de latencia, que es este estado según su cinética, y tenemos obviamente el diagrama con respecto a la concentración. Entonces en este momento es donde tenemos que agregar los microorganismos cultivados a los fangos para que puedan tratar la materia orgánica. La siguiente, por favor. Y bueno, para resolver este problema tenemos que hacer primero un balance de materia general del sistema, donde QO y SO son los afluentes que alimentan nuestro reactor. Sabemos que obviamente aquí están pasando muchas reacciones. Bueno, posteriormente se realizan reacciones sulfídricas. Obtenemos una mezcla de fangos con nuestro efluente que llega a nuestro sedimentador para poder separar los lodos de nuestras aguas y tiene que recircular. Entonces, si sacamos cada uno de los caudales y con respecto a su concentración, vamos a tener todas estas variables, donde QO, la acumulación, es igual a la entrada menos la salida más el consumo. La siguiente, por favor. Entonces, en general vamos a tener una reacción donde vamos a tener sulfuros
y a partir del ácido sulfídrico. Entonces, agregándole el oxígeno en la laguna, obviamente en el reactor aerobio, vamos y tratando el ácido sulfídrico, vamos a obtener el ácido sulfúrico más ácido clorhídrico. La siguiente, por favor. Ok, bueno, las variables de diseños que están identificadas, sabiendo que hay una serie de magnitudes conocidas, son algunos parámetros cinéticos de nuestro microorganismo y parámetros de diseño de la planta. Entonces, obtenemos que hay 7 variables a calcular, pero las variables que ya conocemos son el caudal y características, obviamente, del agua residual, las concentraciones máximas en el agua depurada, las que pueden salir de nuestro efluente, la concentración de los lodos, obviamente eso es lo que tenemos que estar supervisando normalmente para que el proceso sea con mayor eficiencia, y parámetros cinéticos, incluido el YEP, que en la siguiente fórmula, por favor. En la siguiente fórmula ocupamos que es esta variable que es un parámetro cinético, y pues todos esos parámetros son los que ya conocemos. Entonces, aquí vamos a calcular el tiempo hidráulico de retención, y sabiendo cuánto tiempo necesitamos mezclar nuestro microorganismo, o bueno, nuestros microorganismos en el fango con el agua tratada, vamos a saber qué volumen vamos a necesitar diseñar nuestro reactor aerobio. La siguiente, por favor. Entonces, sustituyendo todos los datos conocidos en la variables, bueno, de las variables de la ecuación, obtenemos que el tiempo hidráulico nos da 0.63 días, o sea, 15 horas. Necesitamos retener 15 horas esa agua para que el proceso actualmente, o bueno, teóricamente tenga el 97% de efectividad. Posteriormente, el volumen se calcula por la función que es el cubo, que es el caudal inicial, el caudal de nuestro efluente, por el tiempo hidráulico de retención, y nos da un volumen de 29.016 metros cúbicos, y esta es el área, bueno, el volumen que debería de tener nuestro reactor aerobio. Entonces, luego calculamos el valor de la carga másica, que el valor debe ser menor a 0.6 por parámetros de diseño. La siguiente, por favor. Y obtenemos que el gasto de nuestro microorganismo, o sea, esta es la concentración en la que debe de estar nuestro organismo con respecto al caudal que se está inyectando. La siguiente, por favor. Y posteriormente calculamos el valor de QW, que esto, a ver, puedes regresar al balance de materia. El QW es es lo que vamos a obtener como resultado final de todo cuánto vamos a disponer al siguiente proceso, que es el de cloración, y va a ser los 28.016, que es el volumen metros cúbicos, por los 1.500, que es la concentración de nuestra agua puerca, de nuestra agua putrefacta, por los 10, que son los de X, es un valor en días, por los XW, que son la concentración de nuestros lodos, la demanda bioquímica de la concentración. Entonces, esto nos da un resultado de que vamos a estar liberando 525.30 metros cúbicos al día de nuestra agua ya tratada. Después vamos a calcular cuánto oxígeno vamos a necesitar para nuestro microorganismo, y pues sustituyéndolo en la fórmula obtenemos que necesitamos 4.260 kilogramos por día de oxígeno, que los van a inyectar unos compresores. Entonces deben de tener la potencia necesaria para generar esto de oxígeno.
Entonces ahora se recalcula la circulación de cuál va a ser nuestro caudal. No, es la relación que va a regresar de caudal, o sea, va a regresar 0.2162, que es casi el 25% de toda nuestra materia orgánica con los lodos, y eso es lo que tiene que regresar al reactor para que pues, sea un proceso con recirculación. El siguiente, por favor. Entonces, el caudal de recirculación en metros por día, ya podemos calcular ahora sí todos nuestros caudales de efluentes de cada sistema, del sedimentador y de nuestro reactor. Y obtenemos que en nuestro caudal S vamos a estar liberando 43.944.7 metros cúbicos al día. Y este Q2 es el del sedimentador. Entonces todo eso es la suma, el final del Q1 es la suma de nuestro efluente con el lodo que vamos a tratar en total. Y pues la eficacia de nuestro sistema lo calculamos según cuánto podemos eliminar nuestra agua tratada de DBO menos la salida, y nos da que un 97% teóricamente, utilizando este microorganismo, puede ser eficiente en nuestro sistema. El siguiente, por favor. Sí. Yo les voy a hablar del proceso de desinfección. El propósito de la desinfección en el tratamiento de aguas residuales es reducir sustancialmente el número de organismos vivos en el agua que se reintegran al ambiente. La efectividad depende de la calidad del agua tratada, por ejemplo, la propiedad del pH, por ejemplo, el tipo de desinfección que vayamos a hacer y la concentración y el tiempo. La desinfección por cloración se logra mediante la adición de hipoclorito de sodio al 5%, en el cual eliminan la mayoría de las bacterias, hongos, algas presentes en el agua. La cloración del agua residual es un sistema sencillo y económico para un tratamiento terciario. El tanque de cloro cuenta con dos parámetros, que es el flujo del agua a desinfectar y la concentración del cloro. Nuestro tanque cuenta con 5 mamparas, que estas sirven para disminuir la velocidad del flujo y provoca que tenga un tiempo mayor de retención del agua y tenga más cloro. Posteriormente, el efluente tratado es descargado al río Papaloapa, el cual debe cumplir los límites máximos permisibles de la norma 001 Semarnat de 1996, que establece los límites máximos permisibles contaminantes residuales en aguas y bienes nacionales, así como la Ley Federal de Derechos administrada por la CONAGUA. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos los cálculos para suministrar el cloro para nuestra agua, y tenemos un total de 2.223 525 litros de hipoclorito de sodio al 10% en el día. En conclusión de nuestra propuesta de planta de tratamientos de agua, en primer lugar, la planta de tratamiento se realizó en función de las necesidades del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Se realizó el cálculo de la población futura de acuerdo con las resoluciones vigentes, los números provenientes del INEGI. La proyección de la población se realizó para 50 años a partir de este año, del 2022, teniendo en cuenta que entrará en funcionamiento en el 2024. Realizando los cálculos, se obtuvo una población futura de 177.882 habitantes, que para el año 2070 equivalen a un aumento del 160% con respecto al año 2022.
Por lo tanto, nos dimos a la tarea de implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales generado tanto para las condiciones actuales como las condiciones futuras. De esta manera, ayudaremos a controlar la contaminación de los cuerpos de agua, principalmente el río Papaloapan, que es donde desembocan la mayoría de las aguas negras, y ayudaremos a producir agua que pudiera ser usada para riego con el tratamiento adecuado para consumo humano, generando un beneficio económico, aportando agua limpia y segura, y principalmente ayudaremos a la recuperación del río Papaloapan. Nuestro siguiente proceso entra al área de floculación, coagulación y decantado. Mediante la introducción de hidróxido de sodio a nuestra agua se generarán flóculos y por acumulación se generarán coágulos que se sedimentarán. Nuestro siguiente proceso es el reactor de lodos activos, donde se agrega una carga bacteriana. Cada bacteria cumplirá con una función diferente para limpiar microorganismos y los remanentes de sólidos suspendidos que se encuentran en el agua. En nuestro sedimentador 2 terminarán de sedimentarse las partículas suspendidas en el agua, y en este proceso hay una recirculación de lodos que una parte se regresa al reactor. Nuestro siguiente paso es la cloración, donde le agregaremos cloro al agua para eliminar los posibles microorganismos residuales del agua. Y como último paso tenemos nuestro tanque de acumulación, donde de aquí se dispondrá el agua final ya tratada y se le dará un uso posterior, o para limpieza, para riego de jardín, o se regresará directamente a la naturaleza.